Ok, ok chicos, entonces vamos a continuar con la función sensitiva, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de función sensitiva, ¿ok? Se nos tiene que venir a la cabeza, pues, por así decirlo, nuestros sentidos, ¿no? De manera correcta. Entonces, primero, para comenzar, vamos a hablar sobre los receptores sensoriales, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre los receptores sensoriales, estos son estructuras especializadas del sistema nervioso u otras células que están asociadas, capaces de cambiar un potencial de reposo cuando un estímulo natural específico incide sobre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Existe, pues, de alguna manera en el sistema nervioso, ¿okay? Estructuras que cuando están normal, están en reposo, entra un estímulo, pues ellos cambian, ¿no? Su potencial. Entonces, antes ya habíamos hablado sobre el mecanismo de acción del potencial, ¿no? Cómo se inicia, cuándo va a salir del umbral y todo eso, ¿ok? Entonces, estos receptores de alguna manera van a ser estructuras que van a captar cuáles, los cambios físicos y químicos, ¿ok? Los dos. Y bueno, que van a ocurrir en el interior de nuestro organismo, ¿ok? Y también vamos a percibirlo en el medio externo que vamos a tener. ¿Okay? Entonces, aquí en el lado derecho, pues puse algunos receptores sensoriales que tenemos en cada uno de nuestros sentidos, la visión, como el bastón y cono, el tacto, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner va a haber más, obvio, el olfato, receptor olfativo, la audición, a receptor auditivo, el gusto, receptor gustativo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de alguna manera de la transducción de señal, ¿okay? Habíamos hablado sobre estos receptores, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, se va a llevar a cabo de una manera general la transducción de esta señal sensorial, por así decirlo. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? ¿Okay? Primero va a haber un estímulo. ¿Okay? Aquí hemos puesto de alguna manera el estímulo. ¿Ok? Un momento, chicos. Ok, vamos a tener el estímulo aquí. Aquí el estímulo que hemos puesto mediante un fueguito, ¿no? Entonces, este estímulo va a ser captado por el receptor, ¿ok? Y estos receptores van a estar modificados por los cambios que va a haber. Entonces, cuando el estímulo de alguna manera es captado por la membrana celular, va a haber cambios, ¿sí o no? Va a haber cambios, por ejemplo, les va a quemar de una manera y va a ocurrir que va a ocurrir una difusión de iones, ¿ok? Entonces, de alguna manera, eso va a hacer que cambie el potencial de acción que nosotros vamos a tener. Por eso aquí existe un potencial de acción que va a cambiar, ¿ok? Entonces, este potencial va a ser causado por estas alteraciones, ¿no? Que se va a ocurrir. El potencial de membrana va a hacer que ocurra un potencial también del receptor, ¿ok? Entonces puede haber bastantes tipos de subumbrales que van a existir. Recuerden que no se va a dar un potencial de acción si no pasa el umbral, ¿ok? Entonces, cuando están superando el umbral, va a generar este potencial de acción que va a existir. Entonces, cuando nosotros hablamos de la transducción de señal, hay pasos, ¿ok? El primero es cuando entra el estímulo, ¿ok? Va a entrar a un receptor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir cambios en las propiedades físicas de la membrana celular que vamos a tener. Después de eso va a haber cambios en la permeabilidad de nuestra membrana y ahí va a haber la difusión de iones, ¿ok? De iones que nosotros vamos a tener. Y por ende, lo que va a pasar es alteraciones del potencial de membrana,
¿ok? Entonces va a ver el potencial del receptor que vamos a tener aquí o que vemos aquí, ¿ok? Eso es lo que indica esta señal. Entonces, ahora vamos a ver la sensibilidad somática, ¿ok? Un ratito, no sé qué es. Vamos a tener la sensibilidad somática. Cuando nosotros hablamos de la sensibilidad somática, pues soma es, vamos a hablar sobre la piel de alguna manera. Ok, vamos a iniciar con eso. Cuando nosotros hablamos de esto, nos vamos a referir a los mecanorreceptores. Cuando nosotros hablamos de los primeros, vamos a hablar un poco sobre los receptores táctiles. Nosotros vamos a tener pues, terminaciones nerviosas que van a captar el dolor, el frío, etc. ¿Okay? Y aquí vamos a tener pues, a estos corpúsculos que vemos en la imagen, ¿no? Al corpúsculo de Meissner, de Merkel, de Pacini, de Ruffini, etc. ¿Ok? Entonces, existen diferencias en la piel, como el pelo, con pelo o la piel sin el pelo que vamos a tener. Además, también, si existe un pelo, se va a ir asociado a un receptor de un folículo también. Y de acuerdo a eso también vamos a ligarlo a los corpúsculos que vamos a tener en nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, vamos a tener varios tipos, lo que se denominan, por ejemplo, terminaciones nerviosas libres, que están relacionados generalmente a la sensibilidad dolorosa que vamos a tener, los que están encapsulados de alguna manera, como el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Ruffini que vamos a tener. ¿Okay? Entonces, de alguna manera podemos ver acá bonito en la imagen que si nosotros tenemos nuestro dedito, cortamos, y aquí vamos a tener el corpúsculo de Krauss, que es un termorreceptor, ¿ok? Sobre la temperatura, el corpúsculo de Meissner, un mecanorreceptor, aquí en la parte de abajo, pues en la hipodermis, ya en el tejido adiposo tenemos el corpúsculo de Pacini, un mecanorreceptor también, el corpúsculo de Ruffini, tenemos un mecanorreceptor también. En el disco de Merkel tenemos un mecanorreceptor también, y en la dermis, y las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que son nocioreceptores. Entonces, de aquí, ¿qué tienen que aprenderse? Pues, qué corpúsculos y en qué parte de la piel están de alguna manera, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante que tienen que aprender, y en todo caso, pues, si son mecanorreceptores, termorreceptores, nocioreceptores y todo eso, ¿ok? Por ejemplo, uno muy importante es el corpúsculo, ¿dónde está? ¿Ok? El corpúsculo de Pacini, ¿ok? El corpúsculo de Pacini es un receptor que se encuentra en donde, en la parte profunda de la piel, en la hipodermis, ¿ok? Entonces, la transmisión se da a través del axón, ¿ok? Y este va a transmitir un impulso nervioso que va a llegar hasta la médula espinal. Entonces, de alguna manera va a llegar una información sensitiva por las astas posteriores de esto, ¿ok? Entonces, así cada corpúsculo pues tiene su potencial de recepción también, recuerden. Y bueno, pues son diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, este corpúsculo de Pacini pues tiene su vaina de mielina también aquí, mira, acá está su axón, tiene acá su vaina de mielina, tiene su núcleo central que está acá, la terminal del axón, ¿ok? Entonces, es una forma diferente, pero igual tiene todas las partes, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver. Aquí. Entonces, cuando nosotros seguimos hablando, pues vamos a hablar sobre la sensibilidad dolorosa,
¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la sensibilidad dolorosa, tenemos dos, ¿ok? El dolor nociceptivo y el dolor neuropático, ¿ok? Existen dos tipos de dolores. ¿Cuál es la diferencia? En el dolor nociceptivo existe una activación de los nociorreceptores y el dolor neuropático una lesión en el sistema nervioso central o periférico, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, vemos que en las vías nociceptivas normales existen cambios periféricos centrales, sin embargo, en el dolor neuropático existe alteración de estas vías nociceptivas, ¿no? Ausencia entre la relación de lesión y dolor. Y bueno, pues aquí hay un crónico persistente, un componente emocional importante que vamos a tener. Sin embargo, el dolor nociceptivo, pues en la clínica vamos a ver que es un dolor agudo o es un dolor crónico de alguna manera, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, no sé si lo puse acá, no, cuando nosotros hablamos de alguna manera del dolor, se define pues de alguna manera como esa experiencia sensorial, porque es con los sentidos, ¿no? Y emocional que va a ser muy desagradable para nosotros, ¿no? Entonces, ¿a qué está asociada toda esta experiencia de dolor? Pues es un daño que va a ser real de nuestro tejido, ¿no? Y describe de alguna manera cuando nos hacemos daño, nos están haciendo daño, ¿no? Entonces, recuerden siempre el dolor aquí, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. El dolor nociceptivo, como ya me habían dicho, es activación de los nociceptores, ¿ok? Entonces, si lo quieren diferenciar más rápido, es dolor nociceptivo, daño en el tejido no neural, así, no neural, ¿ok? Ese es el dolor nociceptivo. Y pues es un dolor, por ejemplo, puede ser, a ver, un dolor que cuando ustedes se operan, ¿ok? Ustedes están operadas, después de eso existe un dolor, pues, ¿no? Un dolor postoperatorio normal. O en todo caso, pues, una persona que sufre de alguna enfermedad articular, entonces va a tener este dolor. ¿Okay? Pero va a responder a fármacos como a los AINES y a todo eso. Sin embargo, un dolor neuropático se produce cuando, por ejemplo, hay una lesión en el tejido neural. No se olviden eso. ¿Ok? Entonces, va a haber una lesión en la vía somatosensitiva de alguna manera, ya sea a nivel periférico o a nivel central. Responde a fármacos, sí, pero aquí va a ser antiepilépticos, antidepresivos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, de alguna manera tenemos los receptores del dolor. ¿Qué son estos receptores? Son los receptores del dolor, también llamados nociorreceptores, son terminaciones nerviosas libres, no encapsuladas, que se arborizan en la epidermis y en las estructuras sensibles de la piel. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que en la piel tenemos terminaciones nerviosas libres, ¿no? Ya sea, puede ser térmicos, mecánicos, y de esa manera, pues, bueno, vamos a tener las fibras que van a llegar hacia el asa posterior de la médula, y aquí es donde la información pues va a realizar la primera sinapsis, se cruza la línea media, y así vamos a tener receptores del dolor, ¿no? Entonces, aquí vemos los estímulos causantes del dolor son detectados por receptores nocioceptores, los cuales son identificados como las fibras C y fibras A delta, ¿no? Entonces, aquí vemos la vía nociceptiva periférica y su proyección central que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, pues, como les había dicho, existe el dolor, hay una primera neurona nocioceptora, ¿no? Entonces, primero las fibras tipo
tipo A delta o como las fibras tipo C van a llegar a dónde? Al asta posterior de la médula espinal. Entonces, de esa manera, pues es donde la información va a realizar la primera sinapsis y se va a cruzar con la línea media hacia el otro lado, ¿no? Como pueden ver, y va a haber una vía anterolateral que va a existir. ¿Okay? Entonces, de esa manera se va a dar más o menos la vía nociceptiva del dolor. ¿Okay? Entonces, no sé si había colocado, no, acá. El dolor en sí va a llegar hacia las astas, no se olviden, ¿dónde llega el dolor? Hacia las astas posteriores, ¿ok? Ahí llega el dolor. Y va a cruzar la línea media, ¿ok? Entonces, de alguna manera, cuando cruza la línea media, va a ascender por la vía anterolateral. Y eso va a hacer que, de alguna manera, haga sinapsis, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la del tálamo, y de ahí va a llegar a la corteza somatosensitiva. Entonces, recuerda, vía espinotalámica va a llegar al tálamo, la vía espinoreticular va a ser sinapsis a nivel de los núcleos reticulares y la vía espinoencefálica es importante porque de aquí ya no vamos a sentir dolor, ¿ok? Que les venga esto un poco difícil, la verdad, pero es el proceso, ¿no? Aquí no se olviden dónde está la primera neurona nociceptora, la segunda neurona de proyección y aquí tenemos la tercera neurona en la corteza sensitiva primaria, ¿no? Entonces no se olviden que el tálamo es muy importante porque aquí va a llegar la vía espinotalámica. La vía espinotalámica. ¿Ok? Creo que lo hice. ¿Ok? La vía espinotalámica. Entonces, cuando nosotros hablamos del dolor, pues tenemos que hablar sobre el sistema opioide endógeno, ¿ok? ¿Qué tiene el sistema opioide endógeno? Son mecanismos los cuales van a suprimir el dolor, ¿ok? Y para eso el sistema nervioso se va a valer de todo este sistema. Entonces, en este sistema están algo que no se deben olvidar, ¿ok? Que son los péptidos, ¿ok? Estos son los péptidos. Entonces, cuando su mente les digan sistema opioide endógeno, lo primero que ustedes tienen que pensar es en esta palabrita, en los péptidos, ¿ok? Y aquí vamos a tener varias, ¿no? Vamos a tener la proencefalina, las endorfinas, las dinorfinas, endomorfinas, etcétera. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, pues estos también van a tener receptores, como pueden ver aquí. Vamos a tener su localización, que va a ser supraespinal, espinal, o puede ser periférica también, y sus efectos que van a tener, por ejemplo, analgesia, depresión respiratoria. Si se dan cuenta, las encefalinas, endorfinas y dinorfinas, pues en sus efectos está la analgesia, bueno, en todos, ¿no? En la analgesia, después vamos a ver regulación hormonal, entre otros, ¿ok? Entonces, de alguna manera, este sistema opioide endógeno va a hacer que exista una supresión del dolor, ¿no? Entonces también tiene su mecanismo, ¿ok? En todo el sistema, pueden revisarlo, existe por hasta sinapsis, los receptores, por ejemplo, en la vía del dolor que hace rato habíamos hablado, pues existen receptores que van a estar asociados a una sustancia P y que son, y al glutamato, que son los neurotransmisores, ¿no? Entonces de aquí pues va a intervenir de alguna manera la sustancia gris, que va a tener neuronas que van a ser estimuladas, ¿no? Y de ahí pues va a producir encefalinas, va a activar algunos núcleos y eso desprende otras hormonas serotoninérgicas hacia la médula. Entonces aquí se va a producir sinapsis, ¿no? Y esta sinapsis, ¿qué va a hacer? ¿Por qué es importante que se produzca esta sinapsis? Porque va a ser la vía para el bloqueo del dolor, ¿ok?
Entonces, por eso es importante este sistema de alguna manera. ¿Ok? Entonces, no sé si acá lo puse, sensibilidad propioceptiva, ok, no. Pero mira, aquí vamos a ver. Digamos, ¿qué pasa si ustedes se queman? ¿Ok? Se queman con una velita. ¿Okay? Lo primero que ustedes van a hacer es retirar su mano, porque es un acto reflejo de lo que ustedes están sintiendo, ¿no? Entonces, ese acto reflejo que ustedes están retirando su mano es por estimulación del dolor nociceptivo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de este dolor o estimulación del dolor nociceptivo, pues aquí interviene pues el sistema opioide endógeno, ¿ok? Es importante. Después vamos a hablar sobre la sensibilidad propioceptiva. Para hablar sobre la sensibilidad propioceptiva, pues vamos a hablar sobre qué son los propioceptores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos en sí de los propioceptores, son los que captan cambios. ¿Cambios de qué? De movimiento, ¿ok? De postura. Entonces, de alguna manera, pues responden al estiramiento de los órganos que los albergan. ¿Y dónde están todos estos, dónde se localizan? Pues vamos a tener en el músculo, generalmente, tendones, articulaciones, tejido conectivo que va a recubrir a nuestros músculos, a nuestros huesos. Entonces, de esa manera, cuando nosotros vamos en movimiento constantemente, van a estar informando a nuestro cerebro sobre estos movimientos que estamos realizando. Entonces, de alguna manera se va a dar una adaptación, ¿no? Que nosotros vamos a tener. Y para eso, pues, tenemos aquí, como dicen, los propioceptores incluyen el sistema aparato vestibular también del oído. Entonces, en relación a la percepción del equilibrio y movimientos corporales que nosotros vamos a tener. Entonces, el grupo de receptores articulares, vamos a tener el uso muscular, al órgano tetinoso de Golgi, vamos a tener que estos van a estar midiendo el estado de tensión, el nivel de estiramiento, como ya les había dicho, entonces por eso vamos, dónde se localizan músculos, ligamentos, tendones, etc. ¿Okay? Entonces, aquí sí va a haber un aparato receptor, va a haber terminaciones en extremos, vamos a tener las terminaciones de Ruffini, vamos a tenerlas, aquí va a intervenir el corpúsculo de Pacini, vamos a tener los usos musculares, los receptores luminosos de Golgi, que de alguna manera van a estar, ¿ok? Entonces, de alguna manera, estos también van a tener, pues, una, ¿cómo se dice? Una vibración que vamos a tener cada segundo. La vibración es súper rápida, en la cual vamos a manejar esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí al lado vemos una sensibilidad propioceptiva. Bueno, aquí vemos cómo existe un pinchazo, un receptor cutáneo, una neurona sensitiva, va a ir hacia la médula espinal, va a haber una neurona intermedia, una neurona motora, y de esa manera, pues, va a llegar a nuestro músculo y vamos a poder mover, ¿no? Entonces, vamos a ver los tipos principales. Vamos a tener, aquí no se olviden de terminaciones nerviosas. Vamos a tener las terminaciones nerviosas libres, que son las más abundantes y sensibles que vamos a tener a la presión y al tacto. ¿Ok? Entonces no se olviden esto. ¿Cuáles son las más abundantes? Las más abundantes son las terminaciones nerviosas libres, son frecuentemente estimuladas al inicio del movimiento, ¿ok? Y después de eso ya se van a adaptar y se va a transmitir una señal homogénea, ¿no? Después tenemos a los receptores de Golgi, que son terminaciones especializadas, ¿ok? Y no debe confundirse con los receptores de órganos tendinosos de Golgi. Eso no se olviden, ¿ok? Los receptores de Golgi, de alguna manera, pues son diferentes a los receptores de órganos tendinosos de Golgi. No sé qué pasa. Se encuentran estos en los ligamentos que van a rodear nuestras articulaciones. No son tan abundantes, pero igual van a funcionar de alguna manera. Entonces son terminaciones especializadas. Y
Los corpúsculos de Pacini, ¿ok? Se encuentran en los tejidos que van a rodear la articulación, eso es importante, y se adaptan rápidamente a cuando nosotros estamos iniciando un movimiento, ¿ok? Y bueno, es de gran ayuda al establecer el grado de una rotación articular que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces no se olviden de estas principales terminaciones que vamos a tener. Las más abundantes, las terminaciones libres, como está también, no se olviden los corpúsculos de Pacini que rodean a las articulaciones de alguna manera. ¿Okay? Y ahora nos vamos a la sensibilidad térmica. Ok, cuando nosotros hablamos de la sensibilidad térmica, lo primero que tenemos que hablar nosotros es de los termorreceptores. Ok, ¿qué son los termorreceptores? Bueno, existen tipos de termorreceptores para el frío, el calor, y ambos van a producir el dolor. Ok, o sea, cuando ustedes exponen mucho al frío, que van a sentir dolor. Cuando ustedes exponen mucho calor, que van a sentir dolor. Entonces, estas terminaciones nerviosas desnudas responden a la temperatura de manera absoluta. ¿Okay? Entonces, vamos a responder primero a la velocidad del cambio de temperatura que vamos a tener. Vamos a ver en qué región subepitelial estamos y si hay adaptación, ¿no? En todo caso, vamos a tener. Entonces, cuando el frío produce calor es de 15 grados hacia abajo, dolor, perdón, cuando ustedes están de 15 grados hacia abajo, pues ya va a producir dolor el frío. Y el calor va a producir dolor cuando estamos de 45 grados hacia arriba. ¿Okay? Entonces va a depender de estos cambios y va a depender también de la intensidad, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, si va a alterar la velocidad de reacciones intracelulares en todo caso, va a ver receptores para el frío también, ¿no? Y vamos a tener vías, ¿no? De alguna manera vamos a tener las vías aferentes que van a llevar información, ¿no? Y va a ir por vía anterolateral. Entonces, de esa manera, pues vamos a ver si tenemos receptores rápidos para el calor o el frío. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de la sensibilidad de estos termorreceptores, pues tenemos aquí en la imagen bueno, esta imagen negra vamos a tener que existe también el umbral del frío y el umbral de calor, y que vamos a tener el frío dolor, no se olviden, y el calor dolor. O sea, los dos nos llevan a tener esta sensación, ¿no? Y bueno, no se olviden que ¿quién detecta las sensaciones de frío? Pues el corpúsculo de Krauss, y ¿quién detecta pues las sensaciones de calor? El corpúsculo de Ruffin. ¿Ok? Eso es súper importante que se recuerde. Entonces, hemos hablado de una manera más, bueno, no tan profunda, pero más o menos pues se pueden acordar sobre el tacto, eso es lo más importante. Y ahora vamos a entrar a los sentidos del gusto. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos del gusto, pues vamos a tener receptores gustativos. ¿Okay? Y para hablar de los receptores gustativos, primero vamos a hablar sobre qué son los botones gustativos. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de los botones en sí gustativos, están formados por muchas células epiteliales. Generalmente pueden ser 50 células epiteliales que están modificadas de alguna manera. Entonces, estas donde se va a encontrar con nuestra lengüita, ¿no? Y también vamos a encontrar en las paredes de las papilas, ya sean, ustedes saben que existen las papilas uniformes, califormes, ahí tenemos a una lengüita al lado, y hay alrededor de 10.000 botones gustativos que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, si no se recordaban del botón gustativo, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son sus partes? Pues uno tiene un poro gustativo, ¿ok? Eso es importante, tiene un poro gustativo. Y en este, ¿qué va a haber? Mira, aquí hay vellitos, ¿no? Va a tener microvellosidades, vamos a tener acá. Entonces, va a haber acá que va a tener también, pues, receptores de alguna manera.
al costado de nuestras células. Entonces vamos a tener acá las células receptoras. Mira cómo están posicionadas las células receptoras. También vamos a tener pues al costado algunas células basales que están en la parte de abajo, ¿no? Las células basales que se encargan de ir reponiendo a estas células receptoras que vamos a tener. Entonces, cada yema gustativa de alguna manera está formada por 4 tipos de células y vamos a tener pues a las células basales, células oscuras, células claras y células intermedias que vamos a tener. ¿Okay? Entonces, este es nuestra cavidad oral. Aquí tenemos el epitelio lingual, tejido conectivo y un nervio eferente, ¿no? Entonces, vamos a tener a nuestro poro gustativo arriba, vamos a tener el epitelio de las microvellosidades que están en la membrana apical, vamos a tener a las células de sostén, células receptoras, células basales, ¿no? Entonces, tenemos 4 células, no se olviden, que van a... ¿Ok? Entonces, eso es qué pasa. Pero ¿qué pasa con el hipotálamo gustativo? Sin embargo, pues ya habíamos aprendido y siempre vamos a repetirlo, que tenemos a nuestras papilas gustativas, ¿ok? Y aquí tenemos a las papilas calciformes, ¿no? Que se encuentran por detrás de la lengua. Vamos a tener a nuestras papilas foliadas o foliáceas, ¿no? Que están al costado o que están a los laterales. También vamos a tener aquí en las papilas filiformes, ¿no? Que son las más numerosas, pero no tienen botones gustativos, recuerden, no tienen una función de quimioreceptor, ¿ok? Eso es lo importante aquí. Estas papilas filiformes no tienen botones gustativos, ¿ok? Vamos a tener las papilas funciformes, que donde están bien adelante de nuestra lengua, ¿ok? Es importante conocer eso, sí. ¿Por qué? Porque de esa manera pues vamos a conocer las modalidades básicas que tenemos. El dulce, el agrio, el salado, todo eso. Entonces, ¿cómo vemos aquí? Las papilas calciformes, amargo. Las papilas fungiformes, de alguna manera, pues van a captar el umami, ¿ok? También el salado, lo van a captar bueno, va a estar, ¿no? Al lado de en laterales de nuestra lengüita. Vamos a tener el dulce que va a estar en el ápice de la lengua, ¿no? Entonces, el dulce lo captamos en la punta de la lengua, detecta, ¿qué detecta? Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque va a detectar, pues, compuestos como la sacarosa, la maltosa, la glucosa. Entonces, es importante. El umami, ¿qué es el umami? Pues es el sabor rico, ¿no? Que conocemos también como el glutamato monosódico, también el ajinomoto, ¿no? Entonces lo vamos a captar también en la parte de adelante, ¿no? Que tenemos nosotros. El agrio o ácido, en los bordes laterales detecta al ion hidrogenión. El salado, pues en la parte anterior del dorso, y detecta al anión de las sales inorgánicas, y el amargo, que va a estar en la parte posterior de la lengua. Aquí tenemos a la quinina, ¿no? A la nicotina, cafeína, a la estricnina, que bueno, se dice que de alguna manera es un sentido de protección que vamos a tener, ¿ok? Pero para eso también existe un umbral gustativo que tiene que alcanzar para que nosotros sintamos ese sabor, ¿no? Entonces, de alguna manera, la concentración mínima de una sustancia que debe estar depositada en una papila individual para provocar ese efecto del gusto, pues tenemos ahí la concentración del umbral. Tenemos a 10.000 en el caso del dulce, el salado a 2.000, el agrio a 1.000, el amargo a 1,6. El amargo es más pequeño su umbral, por eso lo sentimos más rápido, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. Este cuadrito ya ha venido en exámenes sobre los umbrales, ojito con eso, ¿ok? Y bueno, vamos a ver la transducción de señal de alguna manera.
Ok, cuando nosotros hablamos de la transducción de señal, vamos a ver sobre la disolución de sustancias químicas en la saliva. Ok, entonces vamos a tener el contacto de las células gustativas a través de nuestro poro gustativo, que ya habíamos visto más adelante. Entonces aquí vamos a ver una interacción, ¿no?, que vamos a tener con los receptores del gusto y de alguna manera las proteínas poriformes, ¿no?, los canales iónicos que vamos a tener. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es lo importante? Va a producir cambios eléctricos en nuestras células gustativas, va a haber una vía de señalización intracelular y una despolarización. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, pues, aquí varias transducciones de acuerdo al sabor. Por ejemplo, ahí tenemos el tipo 1, que dice funcionan como glía y representan corrientes iónicas indicadas en la traducción del sabor salado, el tipo 2, el sabor dulce, amargo, umami, el sabor 3, el sabor ácido que vamos a tener, ¿ok? Entonces, vamos a hablar, a ver, del sabor amargo, ¿ok? Que acá vamos a ver, hay de cada uno, ¿ok? Pero vamos a ver del sabor amargo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener varios impulsos, ¿ok? Entonces, el impulso amargo, aquí lo que vamos a ver, lo voy a marcar, vamos a tener el impulso amargo 1. Lo que va a hacer es bloquear el canal de potasio, ¿ok? Ven, ahí hay un canal de potasio, ven que, mira, le está bloqueando el canal de potasio, va a decir, te bloqueo, ¿ok? Y al estar bastante aumentado en concentración, lo que va a hacer es, de alguna manera, despolarizar a la membrana. Entonces, vamos a ver acá la membrana despolarizada, ¿ok?, de alguna manera. ¿Y qué pasa cuando la membrana está despolarizada? Pues va a haber, se va a abrir canales de calcio dependientes, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a tener el mecanismo que va a estar mediado por una sustancia. ¿Cuál es la sustancia que va a ser mediado en este mecanismo? Pues va a ser la proteína G, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener a la proteína G, que va a estar asociada, pues, a un mecanismo de la fosfodiesterasa que vamos a tener aquí, ¿ok? Vamos a tener la fosfodiesterasa. Entonces, lo que hace esta fosfodiesterasa, ¿qué va a hacer? Va a estimular. ¿Qué va a estimular? Al AMP cíclico, ¿ok? Entonces, cuando estimula, miren, aquí, acá está la fosfodiesterasa, ¿ok? ¿A quién va a estimular? A este AMP cíclico, que vamos acá, ay, hubiera puesto la imagen más grande. Y lo que va a hacer, va a haber una disminución de lo que lleva a la despolarización de esta membrana, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues, existen otros estímulos amargos, lo que puede estimular la fosfolipasa C, de alguna manera, pues aquí, mira, puede, la fosfolipasa C va a aumentar el calcio intracelular también de este modo, va a ser mediado por el IP3, mira, aquí puede ser mediado por el IP3, y al final vamos a tener un aumento de calcio intracelular, ¿no?, que va a ser tanto por fuera y dentro de retículos sarcoplasmáticos, ¿no? Entonces, de esa manera se va a despolarizar la membrana y se va a dar la exocitosis, ¿no? Entonces, esta es una transducción de señal del sabor amargo. Aquí está más bonito porque acá hay una vía, recepción del sabor amargo, el sistema nervioso, tiene un pulso, se va a receptor adrenérgico, a la fibra nerviosa, el ATP entra de alguna manera. Aquí tenemos al canal de calcio, ¿no? Que va a intervenir también en el ATP. Y por acá, pues vamos a tener al IP3R y de alguna manera, pues, va a estar asociado a la proteína G, que habíamos dicho que esta proteína G está asociada también al mecanismo de la fosfodiesterasa, lo que va a hacer que es disminuir el AMP cíclico, ¿no? Y con eso va a llevar a una despolarización de la membrana que vamos a tener, ¿ok? Entonces, ustedes pueden estudiar un poco más sobre la transmisión de cada uno de los sabores. No es tan diferente a esta, ¿ok? Es casi igual. Siempre va a haber como que
un canal, va a haber una captación y eso, solo eso. No es tan difícil, ¿ok, chicos? Ahora vamos a tener el sentido del olfato, ¿ok? Antes de pasar al olfato, el gusto, ¿ok, chicos? Aquí, pues, recuerden que hay receptor y células epiteliales, ¿ok? Entonces, en nuestra lengua, pues, hay bastantes receptores, por ejemplo, están corpúsculos ubicados delante de la lengua, en la vía lingual, ubicados detrás de la vía lingual, corpúsculos o pliegues glosoepiglóticos, ¿ok? Entonces va a haber una sinapsis, va a haber varias sinapsis, ¿ok? De acuerdo a dónde están ubicados los corpúsculos que vamos a tener en nuestra lengua. Eso es muy importante que sepan. Y de hecho, hay preguntas en el examen, cuando vamos a hacer banqueo, lo vamos a volver a repetir acá, pero hay sinapsis, ¿no? ¿Dónde se dan las sinapsis? La segunda sinapsis se da, por ejemplo, en el núcleo del tracto, en el solitario, después va a haber existir una vía, va a haber la tercera sinapsis, eso creo que lo ven en el seminario, recuerden eso siempre, y siempre va a haber una vía de proyección cortical, ¿ok? Lo que habíamos hablado ayer sobre la corteza, las áreas en el cerebro que vamos a tener, ¿ok? Entonces se va a producir 3 sinapsis y va a haber guías, ¿ok? Ahora sí vamos al sentido del olfato. ¿Por qué es importante pues, el sentido del olfato? Porque, bueno, el sistema olfatorio nos da una gran proporción de, bueno, que de alguna manera muchos de las especies pueden de alguna manera pues codificar los genes, por ejemplo, de un mamífero, ¿no? Existen más de 100 genes que hay relacionados a los receptores olfatorios que vamos a tener, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes los receptores olfatorios. Se encuentran ¿dónde? En nuestra mucosa olfatoria, ¿no? Entonces, si vemos aquí nosotros tenemos al bulbo olfatorio que se encuentra aquí en la parte superior, no se olviden al epitelio olfatorio que está acá, y bueno, si nosotros agrandamos el bulbo olfatorio tenemos a todo esto, ¿no? Vamos a tener al glomérulo, a la placa cribriforme, a las células basales, a los neuronas receptivas olfatorias, a las dendritas, ¿no? Que vamos a tener aquí de una manera grande. Y aquí pues lo vemos de una manera mucho más grande, ¿no? Que ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Y bueno, recordemos que existen tipos celulares en la mucosa olfatoria, las neuronas olfatorias primarias, vamos a tener las células de sostén que secretan mucus, vamos a tener las células germinales y también llamadas células progenitoras que vamos a tener, ¿ok? ¿Cómo se va a producir el moco? ¿Cómo nosotros producimos el moco? ¿Quién produce el moco? ¿Okay? Primero, ¿de quién procede? De las células sostén epiteliales, ¿ok? De ellas. Y después de eso, de las glándulas de Bowman, ¿ok? ¿Por qué es importante el moco? ¿Qué hace el moco? ¿Okay? Primero, lo que va a hacer es proporciona un medio iónico adecuado para la detección del olor, de alguna manera. Por eso es importante. Y de esta manera va a captar los odorantes que contribuyen a la, por ejemplo, a la concentración, ¿no? de estos. Y bueno, recuerden que estos no son receptores, ¿ok? Entonces van a estar aquí. Okay. Va a existir receptores olfatorios, no sé si lo coloqué, no, van a existir receptores olfatorios que se van a estar sumergidos en el moco y van a poder captar estos odorantes y de alguna manera van a poder transmitirlos estos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablemos de los receptores de estos odorantes que vamos a tener, pues, de alguna manera, pues, su mecanismo de acción van a estar ligadas aquí a las proteínas G, ¿ok? Y atraviesan 7 veces la membrana celular, ¿ok? Entonces, existen varios que van a ver acá, ¿ok? Si nosotros hablamos, pues, de el bulbo olfatorio, existen células mitrales, ¿ok? Que están acá, mira la capa de las células mitrales, que son muy importantes, ¿por qué? Porque tienen una función excitadora,
Las células, ¿qué células? A ver, las células glomerulares o las células periglomerulares son células que son gabérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas células periglomerulares y glomerulares son inhibitorias, ¿ok? De alguna manera nos van a ayudar a la inhibición de esto. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrar acá las capas, ¿no? La capa de la granulosa, donde vamos a tener vías aferentes, eferentes, la capa rectiforme interna, las capas de células mitrales, y aquí tenemos también las células de penacho, ¿no? Que son súper importantes. ¿Okay? Y por último, pues de ahí, de la célula, de la capa glomerular y de la capa del nervio olfatorio, vamos a tener al epitelio olfatorio. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, pues existe todo eso de la corteza olfatoria. Vamos a tener a nuestro núcleo, a la corteza piriforme, al tubérculo olfatorio, a la amígdala, ¿no? Y a la corteza enterorenal, ¿no? Que es nuestra memoria olfatoria que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, más o menos es eso, chicos. Recuerden que hay vías también para esto de la vía olfatoria. Recuerden la corteza olfatoria y más el bulbo olfatorio, ¿no? Cada una de las capas celulares y las células para que están ahí. ¿Ok? Entonces vamos a pasar rápido al sentido de la visión. ¿Ok? Nunca se olviden la anatomía de la visión. Más que todo, si no se olvidan la anatomía de la visión, pues se van a ubicar mucho. Recuerden, primero vamos a ir de adentro hacia afuera, ¿ok? Primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pues la córnea, ¿no? Vamos a tener primero la córnea. Después de ¿qué vamos a tener? Después de la córnea vamos a tener el humor acuoso. Después del humor acuoso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al iris, ¿no? Entre ellas vamos a tener a la pupila, ¿no? Vamos a tener aquí entre ellas la pupila. De ahí vamos a tener a los músculos ciliares, por así decirlo, el cuerpo y músculos ciliares que vamos a tener. Después vamos a tener a las células de zinc, las cuales, ¿qué van a hacer? Van a fijar nuestro cristalino que vamos a tener. Vamos a tener después al humor vítreo, acá al humor vítreo que no está acá. Después vamos a tener a la capa esclerótica y ahí vamos a tener después a la retina, ¿no? Y por último, que vamos a tener al final a nuestro nervio óptico. No se olviden siempre de la anatomía de la visión. ¿Okay? ¿Y por qué es importante la visión? ¿Qué pasa con la visión? ¿Okay? Entonces, recordemos que nuestro iris tiene tipos de fibras. ¿Okay? Vamos a tener las fibras circulares, vamos a tener radiales, y de alguna manera, pues, cuando nosotros hablamos de óptica, vamos a depender bastante de la angulación, ¿no? Cómo atraviesa la luz por un lente, si es de manera perpendicular, si sigue su propio camino, si hay alguna angulación, si se da un cambio de luz, qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí vemos en la imagen, por ejemplo, los lentes cóncavos, los lentes convexos. ¿Qué pasa con los lentes cóncavos? O, claro, con los lentes cóncavos. Si se dan cuenta, pues aquí en la imagen de alguna manera divergen, y ¿qué pasa? Se abre, ¿no? Mira, se abre de alguna manera. Pero ¿qué pasa con los lentes convexos? Convergen los rayos en un punto focal. Mira, aquí existe un punto focal donde están los rayos que están de alguna manera van a convergir, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que de alguna manera nos coloca en lente, y cuanto más grueso es el lente, se va a poder más converger. Si se dan cuenta acá, mira, cuanto más grueso es el lente, vamos a converger los haces luminosos a un punto focal que va a estar más cercano. ¿Ok? Entonces, de esa manera se crea la formación de alguna imagen, ¿no? Entonces, algunas personas que tienen miopía, hipermetropía, astigmatismo, podemos ver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos propiedades de lentes. En este cuadrito vamos a tener los lentes convergentes, tienen los bordes más finos en la parte central. Sin embargo, en los divergentes
lo tiene más grueso en la parte central, ¿no? De alguna manera el lente convergente es los rayos de luz, el lente converge en un punto llamado foco, ¿no? Y los rayos de luz acá se dispersan, ¿no? Entonces, lentes convergentes tienen, según las caras, pueden servir convexos, acá pueden servir cóncavos, y de esta manera pues vamos a tener acá en la imagen pues un ojo normal, ¿no? La imagen se enfoca en la retina, ¿ok? Entonces vamos a tener su visión lejana y su visión cercana normal. Pero ¿qué pasa con una persona que es miope? Pues de alguna manera el punto focal antes va a formar un punto focal antes de la retina, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por la gran potencia que va a haber el globo ocular más grande que en la hipermetropía. Entonces, aquí, ¿qué se dan? Los lentes cóncavos, ¿ok? El ojo grande, las imágenes lejanas, se enfoca por delante de la retina, como dice. ¿Qué pasa en la hipermetropía? Disculpe. El punto focal va a estar por detrás de la retina. ¿Y qué va a pasar acá? Los lentes son de baja potencia y ayuda a que el lente sea convexo, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues también existe el astigmatismo, los ejes vertical y horizontal que se enfocan en diferentes puntos que va a tener la persona, ¿no? Entonces, comparado a una cámara fotográfica, pues existe un sistema de lentes, una abertura, una cámara oscura y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos como que compararlos. Y bueno, pues, ya hemos visto aquí cómo funciona, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, es importante hablar, por ejemplo, de la pupila, que va a tener un diafragma que regula el ingreso de la luz, y de todos los lentes que tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el más potente que nosotros nos va a ayudar y va a producir de alguna manera? Es el cristalino, ¿ok? Entonces, de alguna manera este es el que se va a potenciar. El iris, ¿qué es el iris? Es una formación pigmentada y opaca que vamos a tener. Entonces regula la cantidad de luz que va a penetrar nuestro ojo y le da color a nuestros ojos, ¿no? Por eso el iris es muy importante. ¿Por qué está constituido nuestro iris? Pues está constituido por las fibras musculares, su contracción produce que la miosis que vamos a tener, también hay fibras, su contracción va a producir también la midriasis, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí se va a dar la midriasis y la miosis que va a pasar. ¿Ok? También tenemos aquí a los músculos ciliares. Estos músculos ciliares se contraen gracias aquí al cristalino, ¿no? Que se hace más grueso y se relaja, se hace más delgado. Entonces, de alguna manera nos va a ayudar también a la tensión, ¿no? Y por último tenemos la retina. La retina es muy importante. ¿Por qué es importante la retina? Esta es una estructura formada por 10 capas. También ha sido pregunta del examen, ojito. ¿Ok? Está formada por 10 capas en donde se encuentran los receptores y también se va a producir una transducción. Entonces, las capas nucleares contienen células y esas capas plexiformes contienen axones y dendritas que van a tener. Y aquí, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes son importantes? Los conos y los bastones, ¿ok? Entonces, los conos, ¿cuántos son? De 6 a 7 millones. Los bastones de 120 a 125 millones, ¿ok? Eso es importante. Las capas de la retina. Mira, aquí tenemos, hemos hablado de las 10 capas de la retina, ¿ok? La primera, ¿cuál va a ser? El epitelio pigmentario, ¿ok? ¿Qué va a producir? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a poseer el epitelio pigmentario? Pues va a tener la melanina, ¿no? Después ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la capa de células fotorreceptoras, ¿ok? Capa de células fotorreceptoras. Aquí van a estar aquí van a estar lo más importante, los conos y los bastones. Después tenemos una membrana limitante externa y vamos a tener a uniones intercelulares de fotorreceptores y de células de modular, ¿no? Después tenemos a la capa plexiforme externa, vamos a tener a las capas de células ganglionares, la capa de células bipolares,
la capa de sináptica interna, la capa de célula ganglionar, los axones del nervio óptico y vamos a tener a la dirección de la luz también de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿es importante que se aprendan eso? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los conos y los bastones? También es importante. El bastón es más sensible a la longitud de ondas cortas, lenta adaptación a los cambios de la intensidad luminosa, más sensible a la luz, una visión nocturna, menos agudeza visual, una visión de blanco y negro, 125 millones, va a ver, ¿no? Sin embargo, el cono es más sensible a longitudes de ondas largas que vamos a tener, va a tener una rápida adaptación a los cambios que vamos a tener, menos sensibles a la luz. Por eso es importante, siempre les preguntan sobre el cono, por ejemplo, es menos sensible a la luz, por ende es una visión diurna, y el bastón pues es una visión nocturna. Esa es siempre pregunta de examen, ¿no? Entonces, con eso pues vamos a tener, hay mucho más que hablar del ojito, podemos hablar de nuestro punto ciego, creo que acá le había colocado el punto ciego, ¿no? Es bonito hablar siempre del punto ciego, creo que siempre lo hablan en seminario, yo también hablé. El punto ciego, también conocido como papila óptica, una mancha ciega o disco óptico, es una zona de la retina donde surge el nervio óptico, es la zona del polo posterior al ojo que carece de células sensibles a la luz, ¿ok? Tanto de conos como de bastones. Así que de esa manera vamos a perder toda sensibilidad óptica. ¿Cómo me doy cuenta? Pues no sé si habrán hecho esto en seminarios, chicos, pero es como ustedes, por ejemplo, de alguna manera colocan una crucecita y un puntito, ¿no? Un papel. Y bueno, ustedes lo van moviendo el papel de su ojo, ¿no? Y van a ver que de alguna manera cuando lo van alejando, van a ver que el puntito, van viendo que el puntito de alguna manera, cuando, bueno, lo van a acercar, van a ver que va a desaparecer la cruz, ¿ok? Ya no van a poder ver la cruz. Entonces, ese es su punto ciego que ustedes van a tener, ¿ok? Entonces, eso es. Y bueno, hay más cositas como vamos a poder ver pues los colores y todo eso. Y hay preguntas, sí, lo vamos para que no se queden así sin tocar o estos temitas o profundizar un poco más, pues vamos a verlo en todo caso en banquero, ¿ok? Después tenemos los sentidos de la audición. La audición que es nos pone en contacto con el mundo, ¿no? De alguna manera podemos percibir los ruidos, sonidos extraños, es la experiencia subjetiva, la exposición del sonido que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿el sonido qué es? El sonido está originado por la vibración de la materia. La audición es el conjunto de procesos que nos permiten captar e interpretar el sonido, ¿ok? Entonces, la frecuencia es el número de ciclos de la unidad de tiempo, se va a medir en Hertz. Y la intensidad es la amplitud de la onda que vamos a tener, ¿no? La intensidad depende de la frecuencia de la vibración, la intensidad que va a tener la frecuencia de la vibración que nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, todo eso es importante para hablar del oído humano, ¿no? Pues acá tenemos, siempre recuerden la anatomía del oído, vamos a tener el oído interno, el oído medio, el oído externo. Recuerden que existe un canal auditivo, recuerden nuestro querido tímpano y el óvulo de la oreja que nosotros vamos a tener, ¿ok? Vía auditiva. Ok, cuando nosotros hablamos de la vía auditiva vamos a tener pues neuronas, ¿no? Una cadena neuronal y grupos neuronales que vamos a tener. Aquí está muy bonito en esta imagen, les recomiendo que estudien esta imagen. Pues de alguna manera, pues nuestra sensibilidad al oído humano es importante, ¿no? Porque el intervalo audible para la especie humana, pues es de 20 a casi 20.000, ¿no? Hertz que podemos tener. Existe bastante sensibilidad, ¿ok? Por ejemplo, la voz humana en varones es de 120 Hertz y la voz humana en mujeres es 250 Hz, ¿no? Entonces, el oído humano, si nosotros
pues trabajamos con este oído humano puede distinguir hasta 2000 y 300.000 tonos, ¿ok? De nuestro oído. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir hablando sobre estas vías auditivas que nosotros vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la primera neurona. La primera neurona es las células ganglionares de tipo 1, ¿no? Del ganglio espinal de la cóclea. La segunda neurona son los núcleos cocleares anterior y posterior, y aquí existe la conexión, ¿no? Del puente y médula oblonga. Y aquí tenemos la vía auditiva indirecta, pues no son los núcleos olivares superiores y a veces también de los núcleos del cuerpo trapezoide. La tercera neurona es el núcleo central del colículo inferior y del techo del mesencéfalo. La cuarta neurona es el cuerpo geniculado medial del metatálamo. Y la quinta neurona son los giros temporales transversos, ¿no? Y el área 41 de Bowman en el lóbulo temporal. Este es todos los grupos neuronales y la cadena neuronal, por así decirlo, que nos ayuda a ver la vía auditiva que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, en la imagen aquí del costado, pues vamos a ver la vía auditiva, vamos a tener de alguna manera lo que habíamos dicho, ¿no? Mira, la quinta neurona, la cuarta neurona, donde se da la tercera neurona que vamos a tener acá vamos a tener a la segunda neurona y aquí vamos a tener a la primera neurona. Lo rojito es la vía ascendente y lo azul es la vía descendente, ¿no? Estas fibras se dirigen al ganglio espiral. De alguna manera, este glande envía axones hasta el nervio coclear, llega a los núcleos cocleares ventral dorsal del bulbo raquídeo. ¿Okay? Entonces la neurona en el segundo orden, ¿okay? Va a pasar al lado opuesto del tronco encefálico del núcleo olivar superior que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces aquí nosotros hablamos sobre el núcleo olivar superior que nosotros vamos a tener. Entonces ahí va a haber una vía continua que va a ascender, ascender, ascender por el hemisferio lateral que estamos viendo de acá, y para llegar a donde al colículo inferior, ¿ok? De alguna manera acá, y aquí es donde se va a dar en la tercera neurona, ¿no? Aquí. Entonces recuerda, la primera el receptor, la primera sinapsis es en el ganglio espiral, la segunda sinapsis en los núcleos cocleares, la tercera sinapsis con colículo inferior y la cuarta sinapsis en el núcleo geniculado medial. Eso es lo que le preguntan. No le van a preguntar más, no le van a preguntar cada vía, dónde tienen que ir en el hemisco lateral, colículo inferior, no. Dónde se producen la primera, segunda, tercera y cuarta sinapsis en las vías auditivas. Eso es lo que sí o sí les van a preguntar. ¿Ok? Y bueno, acá vamos a ver la barrera hematoencefálica y hemos terminado con los sentidos de alguna manera. Y bueno, vamos a ver de manera rápida, ¿no? La barrera hematoencefálica. Ok, la barrera hematoencefálica, de alguna manera, pues es una barrera muy importante que existe en donde en nuestro cerebro. ¿Ok? También podemos tener otro tipo de barreras, ¿ok? Que están en nuestro cuerpo. No es la única barrera que se encuentra en nuestro cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera, pues, va a ayudar a, bueno, si nosotros hablamos de una microcirculación, cuando entra a nuestra masa encefálica, al encéfalo, hay una diferencia de microcirculación periférica, ¿no? Entonces, de todos estos órganos que van a existir. Entonces, de alguna manera, las células endoteliales van a estar cubiertas, ustedes como saben, de pericito, va a haber una formación de esta barrera hematoencefálica y va a existir un tipo de neuronas, ¿no? Dentro que van a ayudar a todo este proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera la barrera hematoencefálica está constituida por todos estos que vemos acá, las células endoteliales, que son uniones intracelulares estrechas, los pericitos acá, que son encargados de mantener la homeostasis y reemplazar a las células endoteliales dañadas. También vamos a tener a los procesos astrogliales que recubren más del 95%,
¿ok? De los vasos, las uniones estrechas que van a permitir el paso de cualquier molécula, los procesos astrogliales, que son los podocitos de los astrocitos, y los pericitos, por último, que van a revestir las células endoteliales, ¿no? Entonces, todos estos son las células por las cuales están constituidas la barrera hematoencefálica, ¿ok? ¿Por qué es importante la barrera hematoencefálica? ¿Cuáles son sus funciones? Primero tenemos la barrera física anatómica, ¿no? Esto, como dice ahí, es para proteger el cerebro de la sangre, ¿ok? Entonces existen uniones estrechas que reemplazan las células endoteliales dañadas. Después es una barrera química para el transporte selectivo de estas enzimas. Y después tenemos una interfase regulatoria, ¿no? Que son los mecanismos de modificación de sustancias de la sangre, de la glucosa, aminoácidos, etcétera, que van a existir aquí. ¿Ok? Entonces recuerden, mire, en esa parte de la barrera hematoencefálica tenemos acá la unión encapsulada, célula endotelial, a la membrana basal, tenemos a la microglia, los astrocitos, y vamos a ver, ¿no? Aquí en el esquema que tenemos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de alguna manera entre la barrera hematoencefálica y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, ¿no? Recuerden esto siempre. Entonces, la barrera hematoencefálica está formada por células endoteliales que están unidas a uniones estrechas, ¿ok? Su membrana basal está formada por ¿qué? Pericitos y procesos astrogliales. Importante, no hay fenestraciones, por lo que su transporte puede ser facilitado, o fusión pasiva, canales iónicos, y es un transporte mediado, ¿ok? Y aquí la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, hay que tener ojito porque están constituidas por células epiteliales y coroidales, ¿ok? Y van a estar conectadas por uniones tipo GAP, ¿ok? Pregunta de examen. Aquí existen varias fenestraciones, difusión de solutos plasmáticos, el transporte activo que puede ser mediado por sectores, ¿okay? Y existen canales iónicos, y aquí la pinocitosis es mayor, ¿ok? Entonces, aquí es por difusión pasiva, canales iónicos, y aquí va a ser transporte activo, ¿ok? Entonces, esa es de alguna manera la diferencia entre estas dos. ¿Ok? Aquí vamos a tener de alguna manera la dura madre, también las paquimeninges, que vamos a tener que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Estas son pues dos capas, la capa perióstea que va a estar hacia el foramen magno y la capa meningia que va desde la segunda vértebra sacra y envuelve el filo terminal y forma el medicamento oxígeno, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a la dura madre, a la aracnoides y a la pía madre, ¿no? No olviden esto, estas son de alguna manera cómo se cubre, ¿no? El cerebro, la pía madre, la aracnoides, la madre, el hueso, el periósteo, la proneurosis, y recién ahí está nuestra piel, ¿no? Entonces, todo aquí, pues, es importante de alguna manera, pues, ¿no? Porque después va a haber una inervación que va a estar mediada, vamos a tener acá el trigémino, el nervio vago, vamos a tener una irrigación, ¿no? Ustedes saben, una cartílago externa, una cartílago interna y todo esto, ¿no? Entonces, pero ¿por qué es importante esto? Porque vamos a ver también la aracnoides, ¿no? Que es la leptomeninge, la pía madre también es una leptomeninge, ¿no? Entonces, de alguna manera, la separación de la aracnoides en la pía madre, aquí se va a encontrar que el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces es importante estas dos y es muy importante que la aracnoide y la pía madre, ahí se encuentra que el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Eso es muy importante. Por eso es muy importante saber también la anatomía. El líquido cefalorraquídeo, ¿por qué es importante? ¿Por qué me habla Tatiana de ese líquido cefalorraquídeo? Pues tiene como función, pues, reducir de alguna manera el peso de nuestro cerebro, ¿ok? Por ejemplo, nuestro cerebro tiene aproximadamente 150 gramos, ¿ok? Y de alguna manera el líquido
raquídeo lo que hace es flotar de ahí, ¿no? Y va a reducir su peso entre 25 a 50 gramos de su peso. Por eso es muy importante el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y bueno, podemos hablar mucho más del líquido cefalorraquídeo en otra oportunidad, pero aquí vamos a ver, pues, un poco sobre qué pasa, ¿no? Con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En su apariencia, ¿no? Si vemos, siempre le van a preguntar ahí, siempre recuérdense, ¿qué color es el líquido cefalorraquídeo? Es agua de roca, ¿ok? Cristal de roca. Ese es el color del líquido cefalorraquídeo, es típico, ¿ok? Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando existe alguna patología, ¿no? Que, por ejemplo, la meningitis, ¿no? Encefalitis, etcétera. Entonces, aquí vamos a tener la apariencia va a cambiar, ¿no? Entonces, aquí tenemos si es rojo, eritrocromía, amarillo, xantocromía, turbio, celularidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los hematía, las proteínas, qué pasa con los linfocitos, y aquí vamos a ver a qué enfermedades está asociado, ¿no? Por ejemplo, aquí hay encefalitis herpética, bloqueo espinal de tumores, meningitis bacteriana, entre otros, ¿no? Que puede venir, sí puede venir en algunos casos, ¿no? En qué enfermedades no tenemos el color de agua de roca o el cristal de roca, que es muy común que existe en líquidos cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, mira, esta imagen está muy bonito porque aquí vamos a ver pues de alguna manera la producción de los plexos coronarios en los ventrículos. Vamos a tener cómo pasa la mayoría de líquidos cefalorraquídeos hacia los ventrículos laterales, pasa por un agujero de Monroe, que no sé si se recuerdan, pasa al tercer ventrículo, de ahí pasa al acueducto cerebral, pasa al cuarto ventrículo, sale por las aberturas medial y laterales del canal medular y llega a donde? Al espacio subaracnoideo, a la cisterna magna. Y aquí va a tomar dos direcciones, ¿ok? Una pequeña porción se va al espacio subaracnoideo espinal y una porción mayor asciende a la cisterna basal. Y aquí es donde hay una reabsorción en las vellosidades aracnoideas, ¿ok? Entonces, por eso es un poco, bueno, es muy importante. Esta imagen está muy bonita, lo saqué de acá, de apuntes de medicina que encontré, ¿ok? Y recuerden que la presión intracraneal también es importante, ¿no? La presión intracraneal normal es menor a 15 milímetros de mercurio en adultos, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues, esto es en una persona normal, ¿no? Para que no tengamos alguna patología asociada a eso, tiene que haber 15, menor o igual a 15, ¿ok? Eso es todo. Podemos hablar mucho más del líquido cefalorraquídeo, como hay una presión intracraneal de alguna manera, una presión de perfusión cerebral que vamos a tener, y ya, pero esto es lo importante. Repasa un poco más y muchas veces, si no les ha quedado claro, pues lo vamos a ver en bancos, en caso si vienen, les preguntas y si tienen algunas dudas también. Ok, chicos, entonces aquí terminamos neuro, ok, eso es todo. Tienen